Ok, vamos a hablar un poquito de Teshuvah a manera simple y general. ¿Qué es Teshuvah? La palabra Teshuvah es retornar. ¿Ok? Ok. Retornar a la Hei. Tashuv Hei. La palabra Teshuvah se divide en dos palabras. Tashuv quiere decir retorna, regresa a la letra Hei. ¿Qué es la letra Hei? La letra Hei, la última letra del nombre de Dios, que representa la presencia divina en este mundo. Se refiere a personas que están lejos y a personas que están cercanas. Realmente el término de retornar a las raíces judías y al cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos, se considera que no son personas que estaban lejos, entonces de pronto se volvieron religiosas, ¿no? Personas que, entre comillas, se llaman religiosas, que tienen que hacer teshuvah todos los días también, Ujú. de todas las faltas que han hecho también. A lo mejor en otro nivel, en otro aspecto, en otra, ¿entiendes? Cada uno su paquete. Entonces, Ok. eh, Teshuvah es eso. Para que haya Teshuvah tiene que haber una condición, varias condiciones. La primera condición es que la persona sepa que está haciendo una falta, concientice que está haciendo una falta y que algo no está haciendo correcto. Está separado de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios nos da las mitzvot para algo, no para Ujú. imponernos algo, no es para nuestro propio bien. Manual del fabricante. Ahora, si yo, vamos a suponer empíricamente, aquí estoy yo, aquí está Dios, no importa cuál es, y la distancia entre, entre mi persona y Dios es uno, un paso, un metro, lo que quieran. Ahora, ¿qué pasa? Hay una regla, el mundo lo maneja Dios, midá que neged midá. Lo que uno hace y lo que uno va a recibir. Lo que uno hace es lo que va a recibir. Tú no le puedes pedirle ¿cómo se dice? Al manzano, al árbol de manzana que te dé mango. No te va a dar mango, te va a dar manzana. Entonces tú no puedes esperar algo que tú no provocaste, lo vas a recibir. O sea, tú no quieres que, no, que me pasó esto, ¿y dónde está Dios y esto? ¿Y dónde estabas tú cuando Dios te llamó? Ah, no estaba. Entonces, ¿para qué te quejas? Entonces, uno, si la distancia es uno, según la regla que hablamos, si yo me alejo de Dios un paso, entonces me coloco yo acá. Entonces, por reacción, por la ley, Dios se va a alejar un paso, ¿verdad? Claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Correcto. ¿Cuál es la distancia, diferencia entre yo y Dios? Es mayor, ¿no? Son tres, Ujú. Tres pasos. No, tres pasos. no, que yo soy judío y yo pago la Unión Israelita de Caracas y mi papá donó esto y yo construí hebraica y yo todos los días voy al Betabot. Pues perfecto, pero estamos hablando de tu relación, muy bien. Todo eso te va a dar Dios tu recompensa en este mundo. Ajá, pero para el mundo venidero que tiene, ahí lo ves. Cuando Moshe entregó las tablas, fueron dos tablas, ¿verdad? Sí, En una tabla, a la derecha, están las leyes, no son mandamientos, en hebreo no existe, son enunciados.
La palabra mandamiento es una palabra no judía. Entonces hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos cinco son para con Dios. Seis, siete, por cierto hay que aprendérselo, ¿no? Ocho, nueve, hay que aprenderse porque vienen más cosas que tienen que aprender. Entonces, estas son para con el prójimo. Dio dos tablas. Esta para con Dios. Tú puedes ser muy buena gente, no robar, no matar, no codiciarás, no cometer adulterio, etcétera. Ajá, y la otra, la de aquí, ¿dónde está? Pero Dios puso primero a esta. Si lo hacemos según el orden de los mandamientos, quiere decir que, por ejemplo, este Shabbat está antes de honrar a los padres y las madres. Y Shabbat está antes de no matarás, por decir algo. Es que si está en orden, vamos a suponer que está en orden, quiere decir que primero están las de Dios. ¿Y por qué puso primero para con las de Dios? El pueblo se prostituyó también cuando eligió casarse con Dios, ¿verdad? Ah, tiene que poner primero fidelidad al esposo. Después todo lo demás que tú quieras con la gente. Si somos la esposa de Dios, primero fidelidad con el esposo, pues no robará a la gente, no matará a los demás, pero primero tienes que tu fidelidad, tu casa primero, ¿verdad o no? Sí. Claro. Ah, entonces, el problema es ese. Teshuvah quiere decir retornar a todo esto, todos estos principios. Primero tengo que estar consciente de que yo estoy haciendo lo no correcto. Otra vez, estamos hablando de personas solamente que no llaman religiosas, sino estamos hablando de personas también religiosas, pues un religioso que cometió ese día una falta en el comercio. Tiene que hacer teshuvah, cómo reponer esa falta que hizo en el comercio o en su profesión, etcétera, etcétera. Ese día tiene que hacer teshuvah sobre eso. Hay teshuvah puntual y teshuvah general. ¿Ok? Ok. Entonces quiere decir, yo no me puedo agarrar de algo y dejar algo, porque hay una regla general que me dice que ninguna mitzvah, ningún precepto, ninguna vale más que la otra. O sea, no matarás, aunque a mí me parezca grotesco y lo peor que pueda ocurrir, tiene el mismo nivel de no avergonzar a una persona. ¿Por qué? Si yo avergüenzo a una persona, yo la estoy matando en público. No la estoy matando físicamente. Se va a poner rojo, Ok. se va a poner roja, se va a poner roja, se le va a subir la sangre a la cabeza. La gente se va a burlar de ella, lo van a señalar. Lo estoy matando también socialmente. También un asesinato social. El otro un Está asesinato bien. físico. ¿Cuánto Entonces, dijo? o robar ¿Cuánto a alguien. Por ejemplo, no pagarle el sueldo a una persona, un empleado en su momento. Yo tengo que pagarle el 15 y el 30, pero el 15 no le pagué. Yo no sé, yo tengo que vender lo que sea, pero tengo que pagarlo. ¿Por qué? Porque él tiene que, ese es su alma. Él dejó 8, 10 horas de su día para trabajar. Y él tiene que llevarse esa plata a su casa. Entonces, si yo no le pago a él, también estoy matando a sus hijos de hambre, matando a su esposa. A lo mejor él ayuda a su mamá o a su tía o a una vecina. Y yo no le pagué en su momento. Él tiene una deuda que pagar la luz y pagar el teléfono, cualquier cosa. Y él se complica porque yo no lo hice. Entonces, eso es falta grave. Entonces, cada cosa tiene su falta grave. Entonces,
Cada cosa tiene su consecuencia. Entonces la Torah no solamente te habla de la parte religiosa, te habla de todo, porque es la vida, el manual de vida te va a hablar de todo, no te va a hablar solamente de ritos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, Rabino, es que antes nos dijo que cuando Dios escribió la Torá, Él enumerado desde el 1 hasta el 10, este, estaban primero las de Dios y después las del hombre. Esa no es la Torah, Bueno, esa es parte de la Torah. Ese es parte de la los Torá, 10 correcto. enunciados que llaman 10 10 mandamientos. Ok, 10 enunciados, correcto. ok, ¿qué pasa? Entonces, no tienen ninguna, como usted dice, todos son importantes por igual, pero por igual dentro de su mismo grupo, ¿correcto? No, total. Pero esperemos una cosa. ¿Por qué si hay dos piedras? Porque siempre tiene que haber dos cosas para ser testigos. O sea, hay dos piedras, dos testigos. Ahora, la palabra piedra se dice Eben en hebreo. Son las iniciales de Abba, Ima, papá, mamá, Ben, Bat, hijo, hija, Nun, Nejet, Nejda, nieto, nieta. Es decir, que eso me tiene que ser de generación en generación. Ahora, yo, tú lo estás poniendo muy simplista. Yo todavía lo hice más complicado y más comprometedor, más antilógico. ¿Por qué? Porque dije, mira, uno, dos, si vamos en orden de importancia, porque a las personas les gusta poner las cosas en orden de importancia. Puede venir uno que me diga, bueno, asesinar es peor que no cumplir Shabbat. Yo le puedo decir, mira, ¿y de dónde tú dices eso? ¿De dónde lo sacaste? No, de la Torah. Bueno, la misma Torah, donde está escrito no asesinará, antes de no asesinar está escrito, eh, cuidarás el Shabbat. Porque a lo mejor los asesinatos vienen como consecuencia de no cumplir Shabbat. Pero mira que no cometer adulterio es más importante que respetar al padre y a la madre. No. Si en orden está primero, respetarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre, y después está no cometer adulterio. Pues si tú vas a respetar a tu mamá y tu papá, por ende, vas a aprender a respetar a las personas y vas a tener buena educación y no vas a cometer adulterio, ¿verdad? ¿No? Entonces, Claro. nosotros pensamos por la lógica, pero recuerda que esto es divino, esto no es lógica. Dios nos lo da en el lenguaje para que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, si uno va y se dirige al Talmud, a estudiar Talmud, vamos a ver que nuestra lógica se rompió en pedacitos. Todo lo que aprendimos en el colegio, todos los análisis que hicieron en el colegio no sirven. ¿Por qué? Ni la universidad. ¿Por qué? Porque el mundo no se maneja así. Si el mundo se maneja como nos enseñan las universidades, pues estaría mejor. No hubiera tanta corrupción, no hubiera tantas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica verdadera no es la lógica que tiene nuestra mente finita, que el mundo no fue creado por una mente finita. Ok, ahora, entonces, eso solamente fue un ejemplo. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah es retornar al cumplimiento de las mismas. Quiere decir anular mi intelecto, anular todo mi pasado y comprometerme con Dios. Fuerte, ¿no? Sí. Sí, Bueno, ahora, según el esfuerzo, la recompensa. Ahora, si yo no estoy unido a Dios, como hicimos el ejemplo pasado, de si se borró o no se borró, vamos. Ajá. Si yo no estoy unido a Dios, el 3 este que representa aquí
que hay espacio vacío, ¿verdad? Si yo estoy Sí, pegado a Dios, metafóricamente hablando, es decir, yo y Dios estamos pegados, hay cero de separación, hipotéticamente hablando, quiere decir que no hay espacio, ¿verdad? Cuando yo estoy pegado no hay un espacio no entre hay. yo con lo que estoy pegado. Si aquí estoy separado, quiere decir que hay un espacio de tres, que no debería haber espacio. Ya empezamos con un espacio de uno que ya es negativo. Y si yo me fui un paso más, y yo creo que son tres. Quiere decir que este espacio que no estoy apegado a Dios, ¿a qué voy a estar apegado? Que se va, el espacio se tiene que llenar, ¿verdad? Si yo vacío un vaso de agua, me lo bebo, ¿con qué se llena ese vaso? Con aire. Con aire, pero nunca va a estar vacío. No existe el vacío, ¿verdad? Para yo hacer vacío, tengo que comprar una máquina de vacío y poner alimento al vacío o extraerle con un extractor el oxígeno de una parte, se llama vacío. Pero extraer el oxígeno se llama vacío aeróbicamente hablando o anaeróbicamente hablando, pero no, el espacio está ahí. Ahora, esto es un espacio. Es decir, que este espacio se va a llenar de lo contrario a lo que es la pureza. Si yo estoy pegado a Dios, hay pureza, cosas buenas. Si yo estoy, todo ese lugar se va a llenar del mal instinto, todo lo que es negativo. Todo ese espacio es negativo. Momento. Quiere decir, si una misma me dice, no comerás esto, quiere decir, cuando yo no como eso, cumplo, estoy apegado a Dios. Cuando no lo cumplo, me estoy separando de Dios, quiere decir que va a haber un espacio X acá. Este espacio X va a estar lleno de cosas negativas, de lo contrario a lo que quiere Dios de mí. Y Dios quiere lo bueno para mí, no quiere lo malo. Entonces yo causé que entre ahí lo malo, no Dios. Entonces yo fui el que me alejé. El contrato matrimonial dice no comas esto. Es un contrato. Si yo tengo un contrato contigo, tú me alquilas un apartamento, tú me dices, mira, tienes que pagarme los 5 primeros días del mes, son 100. Y yo te digo, ok, pasó un mes, pasó 2, 3, 4, 5, no te he pagado. ¿Quién, quién no cumplió el contrato? ¿Tuyo? Yo. ¿Qué vas a El hacer que no tú? pagó. ¿Qué me va a hacer? Mínimo me va a decir que me vaya por las buenas. Me quiero ir por las buenas, me meto un abogado por las malas. ¿Verdad o no? Claro. Bueno, entonces es lo mismo. Entonces, si yo no cumplo, pero Dios no es como nosotros, Dios es misericordioso, tranquilo. Está esperando, ¿qué está esperando entonces? ¿Qué espera Dios? Que nos acerquemos a él. ¿Cómo se llama eso? Teshuvá. Yeshua. Ah, ¿tienes un sidur ahí a la mano? Sí, Sí. ya va, un segundito. Ok, ahora voy a buscar un sidur yo. Pero dame un segundo, busca lo tuyo, dame un segundo. Ok. Tú lo necesitas. Pero mañana. Dicen que se usan No, en sinagoga, en la sinagoga, sí. no los viernes, pero sí, Por eso. sí los otros días. Pero el viernes también se pudiera sacar por aquí el otro Vamos a resumen. buscar Bueno, el rezo de la mañana, o el de la tarde, o en la noche. Lo decimos 3 veces al día. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Después del Shema Israel empezamos la Amidah, Shmona Esrei, ¿verdad? sí, Y la primera, la página 122, si la tiene ahí. aquí está. Ok, la página 122 del Sidur dice así. Lo primero que pedimos
donde dice se, que Dushat Hashem, que es santidad el nombre de Dios, ese es un formato, Kedushat. eso es un formato para todas las Shmona Esrei, Mm. todas las Amidot. Todas tienen durante todo el año, Kippur, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Rosh Chodesh, todas tienen ahí, así empiezan hasta acá. Después, los días corrientes, quiere decir domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y que no caen fiestas ni nada. Seguimos el formato este. La mañana, el mediodía, en la tarde y en la noche. Ahora, lo primero que pedimos que es conocimiento, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Conocimiento. Tú le Conocimiento. otorgas conocimiento al hombre y enseña la sabiduría a los mortales. Favorécenos Dios con el saber, el discernimiento y la inteligencia. Jochma, Binah y Da. Bendito eres Hashem que otorga el conocimiento. Ok. Entonces estamos agradeciendo a Dios porque nos da conocimiento. Ahora, seguimos la próxima. ¿Qué es la próxima? Lo, Arrepentimiento. sí, pero ¿por qué? Después que yo tengo el conocimiento, ¿para qué yo pido conocimiento? Para volver a Dios. ¿Cuál es la finalidad de la persona en este mundo? Comer, beber, dormir, viajar, trabajar, hacer hijos. Todo eso lo hacen mejor los animales que nosotros. Son más efectivos que nosotros en todo eso. En todo eso, los animales son mejores que nosotros, o sea, son mejores personas, entre comillas. Nosotros somos más complicados. Entonces, hasta por instinto lo hacen. No necesitan estudiar para hacerlo, ni superarse. Pero nosotros estamos pidiendo el conocimiento a Dios porque es nuestra diferencia como ser humano a los animales. Dios nos hizo diferente en el conocimiento. Podemos pensar, hablar y hacer según nuestra voluntad. Ahora, después que nos da conocimiento, ¿qué es lo que vamos a pedir después? En la cadena de peticiones, ¿para qué yo quiero? Después viene el arrepentimiento, que es el primer paso a la teshuvá. Arrepentimiento es la mala traducción de teshuvá. Porque dice en hebreo teshuvá y aquí dice arrepentimiento. Aquí dice al lado dice teshuvá, ¿verdad? Dice aquí el entorno, el retorno a las raíces y el alejarse de los errores, ¿verdad? Ahí dice el libro. No lo Dice, dice. No sé, no. El retorno a las raíces, Ah, ahí está. Es el errores y comentario del pecados. Rabino Brenner. Ok. ¿Qué dice ahí? El retorno a las raíces y el alejarse de los errores y pecados. Requiere el estudio de la Torá, porque si no estudio, no puedo no sé lo que es un error y no sé lo que es un pecado. Según mi conciencia no me sirve, porque yo no lo sé. Si no voy a estudiar, no sé. Como claro, cualquier ciencia, como cualquier cosa. ¿Cómo voy a saber si yo soy ingeniero y voy a hacer una construcción? Tengo que estudiar ingeniería para que no tenga errores. Voy a ser médico, etcétera. Entonces requiere, y posteriormente, después de la preparación, de la puesta en práctica de lo aprendido, entonces después ya puedo saber. Aún entonces, habiendo dado el primer paso hacia la Teshuvah, requerimos Ahazirei, quiere decir retorno, quiere decir la asistencia de Dios para obtener la Teshuvah Shelema, que es la completa, un giro total en nuestro camino para establecer la apropiada jerarquía de los valores. Ahora, entonces, ¿cómo dice aquí el texto? Padre nuestro, haznos volver a tu Torah y acércanos a tu servicio, Rey nuestro, y tráenos de vuelta hasta ti en sincero arrepentimiento. Arrepentimiento solamente es una parte de la Teshuvah. Arrepentimiento, ya lo vamos a explicar. Bendito es tu Hashem que deseas el arrepentimiento. Entonces, ¿qué bendición estamos diciendo? Bendito eres tu Hashem que deseas el arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que cumplamos con los preceptos de la Torá. Arrepentimiento.
Pero el arrepentimiento es solamente una parte de Teshuvah. Teshuvah quiere decir retorno. Ahora, entonces, primero conocimiento, después arrepentimiento. ¿Por qué quiero el conocimiento? Para unirme a Dios. ¿Por qué? Le voy a dar un concepto cabalístico que más o menos le va a dar mucho que pensar de aquí en adelante en su vida. Cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, eran entes espirituales. Y es espirituales que no tienen cerebro. Quiere decir que estaban conectados directo a la luz de Hashem, a la luz divina, ¿verdad? Entonces, después que pecaron, pasaron a ser mortales. Entonces Dios les necesitó colocar un filtro que se llama Keter, corona. Ese filtro va a evitar que recibamos directamente la luz de Hashem, la luz espiritual, porque no la vamos a soportar. No podríamos existir al ser mortales. Al ser inmortales, sí. El alma en sí deja el cuerpo aquí y se va, y el alma sigue siendo alma. El cuerpo se descompone aquí. La persona es el alma, no es el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese cerebro es un filtro para no dejar. Por lo tanto, nosotros vemos en la vida cotidiana que no el más culto es el más cercano a Dios, ¿verdad? Exacto. O no el más inteligente a los ojos del mundo es mal devoto o cercano a Dios. Al contrario, empieza a hablar mal de Dios, o empieza a traicionar a Dios, o empieza a decir a las más personas, empieza todavía a cuestionar a Dios. Como dijimos, los alemanes eran muy lógicos, los griegos eran muy lógicos y muy cultos, y mucha ciencia y mucho eso, pero se comportaron como animales, ¿ok? No el arte, no la ciencia, no saber más matemático, no lo va a hacer mejor persona. Si no va a falta ir a un lugar donde es high-tech, la competencia entre las personas a muerte. En la universidad nos enseña a competir uno contra el otro, no a unirse y a ser mejor y a hacer proyectos. Compete que quién saca mejor nota, quién es mejor, quién es su cum laude, está bien, parte del sistema. Y a veces la competencia te lleva a la superación, pero hay límites también para todo. Todo es importante, la matemática, la ciencia. No estoy diciendo que no es importante. Lo que estoy diciendo es que ese cerebro es un arma de doble filo. Por eso, cuando la persona fallece, cuando ya el cerebro deja de funcionar, que quiere decir el filtro de esa luz que recibe, ya no va a recibir luz espiritual. Y en el cerebro está el alma de la persona. Donde nos colocamos el tefilín, que es la fontanela, donde los bebés tienen la fontanela, después se endurece, ahí es donde se coloca el tefilín. Por eso los bebés tienen ahí la fontanela suave hasta que se van adaptando a este mundo. Ahí la luz va pasando y se van solidificando esa parte. Y nosotros nos ponemos los tefilín, porque por ahí entra la luz, que es el filtro del cerebro. Ahora, entonces el cerebro es un doble, es el filtro. No es tanto que nos hacen mejores o peores, sino es un filtro. No tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hace un tzadik? Entonces, las personas hoy común encontrarán una palabra para llamarlo adoctrinamiento. Mira, si tú estás estudiando mucho de eso, te estás adoctrinando. ¿Quién va a decir eso? La persona que no quiere o que quiere que siga lo de él y no lo que dice el otro. Él te está adoctrinando, o el otro te está adoctrinando, o te está lavando el cerebro. Es decir, que el cerebro tiene que ser que lo tiene sucio, ¿sí? Te está lavando, etcétera, etcétera. O sea, son expresiones que han inventado últimamente y no vemos el mundo mejor. Ahora, desde que se creó el mundo, Dios siempre dio el libre albedrío, ¿verdad? Hasta el primer hombre y la primera mujer
pero la perfección máxima en la creación. Ellos pudieron elegir, agarramos de ese fruto o no tomamos ese fruto. Ellos eligieron. Nadie les impidió. Después vienen las consecuencias. ¿Por qué? Qué es el libre albedrío? Opciones en la vida, ¿cuántas hay? De hacer algo. Ya no Muchas. no. Cuando te dicen Hay algo, dos. correcto. Puede ¿Sabes? hacerlo Hay dos. bien o hacer Pasa el autobús por la estación. ¿Cuántas opciones hay? dos. ¿Te montas o no te montas? Ajá. Dos. Si me monto, ya estoy en camino. Si no me monto en ese momento, tengo dos opciones. Si todavía hay tiempo, voy a pasar otro autobús, pero voy a llegar más tarde. Y otra cosa, ya cambió el momento, ya cambió todo. Y el tiempo que pasó no vuelve más. Pero hay otra opción, que no pase más el autobús. ¿Cómo tengo que irme? A pie, caminando, o pedir cola, un aventón que alguien me lleve, o ya veré cómo hago, o no voy entonces. Pero tiene dos opciones, tomarlo o no tomarlo. Entonces, desde la creación del mundo, camino A, camino B. Ah, vamos a decir que Adán y Eva, Adán y Java, Dios le dijo no coma y co- comieron, agarraron el B, plan B. Ahora, ello no quiere decir que están perdidos, no. Hay que llegar al punto X, la meta. Entonces, ok, B. Ahora también cuando yo voy a hacer desde aquí, que voy a partir de mi error o de mi acierto, o cometí el error o acerté, también voy a tener dos posibilidades aquí. Vamos a hacer que tome el camino derecho. Cuando llegue otra vez, voy a tener también dos posibilidades. Tomé el izquierdo, voy a tener dos posibilidades. Tome el correcto o el correcto o el incorrecto, al final me tiene que llegar aquí. Este es el final que me puso Dios. Mi meta como ser humano, mi misión como ser particular, que por eso me creó, porque tengo una función diferente a la tuya y a la suya, y cada uno es un ente, pero cada uno tiene su misión, y todos somos necesarios. Entonces, al final, tengo que llegar aquí, por este camino, por el equivocado o por el correcto. ¿Qué pasa? A lo mejor el correcto puede ser más largo, me puede parecer lógicamente más difícil o hasta absurdo. Depende de qué pensamiento tenga yo, cada persona es un ente diferente. Puede ser más largo, pero al final, el más seguro y voy a llegar más directo. Siempre, ¿no? Esta dirección no existe, pero siempre va a ver, pero voy a llegar más rápido. El incorrecto puede ser que parezca más rápido a mi lógica finita, pero al final voy a tener que hacer muchas cosas, pero voy a tener que llegar aquí. Igual te voy a tener que llegar aquí. Pero no me puedo escapar. O haga lo que a mí me dé la gana, o haga lo que quiere Dios para mí, me lo determinó. Entonces eso es lo que dice, bueno, entonces Dios ya fijó todo, entonces yo no tengo albedrío. Sí, Dios fijó todo, pero tú eliges en el camino qué camino quieres tomar. Y según las elecciones, si se hace más largo, se hace más cercano. ¿Ok? ¿Una pregunta? Ujú. No. No. ¿Está claro? ¿Seguro? Bueno, con lo que dijo, sí, al final hay que ver si por los dos caminos se llega. Lo que hay que ver si, si cuando se llega por el camino equivocado
dio tiempo de hacer todo lo que había que hacer, o Ok, uno llega con las cosas completas. quiere decir que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, usted puso ahí que si agarra el equivocado o agarra el correcto, vamos a llegar al sitio que tenemos que llegar, pero ¿cómo vamos a llegar si agarramos uno o el otro? Ah, perfecto. Entonces Dios quiere primero el conocimiento, retornando al Sidú. Después quiere el arrepentimiento. Después que viene el perdón. ¿Qué quiere decir? No fui capaz de hacer teshuvá completa. Dios quiere teshuvá completa. Dios no quiere completa. ¿Por qué completa? Porque yo tengo que llegar al punto X que marcamos allá. Tengo que llegar al punto X. Entonces, Dios me dice, tiene que ser teshuvá completa. Ah, pero si no llevo en teshuvá completa, entonces voy a tener que buscar el camino más largo, que viene después del arrepentimiento, después el perdón, después el perdón. Después voy a pedir la redención. ¿Por qué? Porque no tengo méritos propios para lograrlo. Entonces siempre voy a ser esclavo de mis instintos, de lo que me dé la gana. Entonces voy a pedir la redención porque no tengo fuerza para yo obtenerla. Y como no tengo redención, no tengo salud física y espiritual. Estoy enfermo. Entonces salud se busca. Nosotros hablamos en Pesaj, en Purim y en Hanukkah, cuando el problema es espiritual, la solución es física. Cuando el problema es físico, pero espiritual, cuando el problema de la enfermedad física es espiritualidad. Porque alguien se enferma, porque en ese lugar no le llega luz. Está oscuro ese lugar. Es como tocar una planta. Al lugar donde no le llega la luz solar, esa planta se va a enfermar. Necrosis, etc. ¿Ok? Entonces, Es correcto. después viene, ¿para qué quiero salud? Quiero salud. Después bienestar económico, porque no tengo mérito para hacerlo. Porque si no hice teshuva, no voy a tener salud completa. Y no voy a tener bienestar económico. Sí, Y aparte, después viene, voy a pedir que venga el retorno de todo el pueblo de Israel a la reunión de los exilios. Estoy exiliado, no tengo seguridad. Después la justicia, destrucción de los enemigos, plegaria por los justos, restauración de Jerusalén, advenimiento del Mashiach. Todo eso estoy pidiendo porque no tengo mérito. Si tuviera mérito, no hace falta que lo pida, ya estuviera acá. Y al final escucha nuestra tefilá porque es lo que nos queda. Pero más nada. ¿Ok? ok. Entonces, lo principal que pide Dios para que se haga, esto va en orden decreciente. Entonces, si tuviéramos la inteligencia, es decir, el saber, el discernimiento y la inteligencia, entonces esto estuviera arreglado. El mundo no estuviera como estuviera ahora, porque reconoceríamos a Dios, todo el mundo estuviera, no hubiera asesinato, no hubiera, uno quiere comerse al otro y destrozar al otro y ser mejor y el ego, y etcétera. Entonces, como no puedo hacer eso, como no existe, yo tengo que hacer teshuva, yo no puedo corregir el mundo, pues si me puedo corregir a sí mismo, a mí mismo. Como dice, si cada uno limpia, barre el frente de su casa, la ciudad estuviera limpia, ¿verdad? Sí, Pero como todo el mundo está esperando que el otro barra también mi parte, o cómo someter al otro para que el otro me ¿cómo decir?, me solucione a mí, entonces ahí vemos que no resulta, que el problema, el mundo es un caos. Y entonces por eso necesito pedir eso, necesito mejorar yo. Nunca voy a mejorar, como dijo un sabio. Hay un sabio de la ética judía, Bisaim de Salanter, que dijo lo siguiente: cuando yo era joven, yo estudiaba,
Yo quería cambiar todo el mundo, tenía fuerza, quería cambiar todo el mundo y vi que no lo logré. Cuando me casé y tenía una edad madura y tal, voy a arreglar a mi familia. No, primero voy a arreglar, perdón, voy a arreglar a mi vecindad. Tampoco. Voy a arreglar a mi familia, ni lo logré, ni a mi esposa puedo arreglar, ni a mis hijos. Después, cuando ya fui mayor y eso, me di cuenta que tengo que hacer yo, preocuparme primero por yo arreglarme a mí, y después todo se arregla. Porque la gente va a ver en mí un ejemplo. Pero si no, antes, Claro. ¿cómo aprendimos nosotros? No aprendimos con muchos libros, aprendíamos con el ejemplo. Hoy en día hay muchas redes, muchas cosas. Antes con ejemplo, ¿entiendes? Yo cuando estudié Torah, yo nunca estudié Torah. Yo aprendí con el ejemplo. Y veía que mi papá se sentaba, yo me senté. Nada. Nunca estudié Torah en una yeshiva, pero sí enseñé yo en una yeshiva. Y así es. Ok. Entonces, uno ve, y vivía en Maracaibo, no vivía en Caracas. Era más difícil. Yo sabía que se debía comer kasher, bueno, hay que traer o por vía aérea o por vía terrestre, había que traer la carne de Caracas, que en Maracaibo no había, etcétera, etcétera. Así poco a poco se va aprendiendo, pero si yo digo que lo quiero hacer a los demás, no lo voy a lograr jamás. Primero tengo que perfeccionarme yo y tratar de ayudar a los demás, pero no puedo imponer, ni puedo decir, ni puedo, yo voy a mejorar el mundo, hagan lo que yo hago, jamás, porque cada uno tiene su función. Entonces, eso es lo más o menos la Teshuvah. La Teshuvah tiene, teóricamente, primero, tiene que estar acompañado por el arrepentimiento. Es decir, ser consciente que hay cosas que tengo que mejorar. Quiero pegarme a Dios. El mundo no es piloto automático. No puedo estar en piloto automático. Lo que me diga la moda, lo que me diga lo que hace la mayoría, ¿no? Porque yo sé que lo que hace la mayoría no es correcto. O el piloto automático me voy a estrellar en algún momento. Entonces, no, entonces primero tengo que estar consciente. Ahora, ¿cómo voy a saber lo que tengo que perfeccionar? Tengo que estudiar yo mismo, yo tengo que escanearme, tengo que esperar que nadie me lo diga. Agarro el Shulchan Aruch, por ejemplo, en español. Empiezo a leer cada día un capítulo. Lo que no entiendo lo pregunto. Ajá. O sea, aquí esto yo no lo hago. Esto sí lo hago. Esto lo hago, pero no se puede perfeccionar. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Para qué se hace esto? Entonces, uno se va escaneando uno mismo. Uno sabe, nadie va a decir, nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ahí está escrito. Ahora, después hago la teshuva, después retorno porque yo sé. La regla principal, que dice el Tehilim, los salmos, que, que leemos también en Shabbat, de los salmos que decimos en Shabbat, en el rezo de la mañana, dice, Sur Merah, Tov, que Shalom Beruteinu. Acércate, aléjate del mal y haz el bien. Pero no puede estar los dos bailes al mismo tiempo en el mal y en el bien. Hay que alejarte del mal. Si estudiamos la parashot de la semana, vimos en Bereshit, que la pasamos con Abraham vino hace unas semanas, vimos que Abraham con su sobrino Lot, Lot se deslumbró por las praderas que había ahí en el Jordán y le dice, mira, yo me quedo aquí voy a ganar más plata. Ya vemos cuál fue el final de Lot. Cayó en Sodoma y Gomorra y perdió todo. Entonces, yo me quedo aquí porque hay más plata. Y yo, pues, Abraham vio la manera, que fue el que crió a Lot, ya lo conocía, había que no era muy limpio que se diga. Y simplemente le dijo así, mira, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. ¿Qué le quiso decir?
Yo no me voy a quedar aquí, tú te vas a ir o tú te vas a quedar y yo me voy a ir. No, no basta la distancia. Basta que estemos de un extremo al otro. Porque el otro en ese momento representaba el mal. Si hay mal, envidia o codicia o algo, mira, yo voy para el otro extremo. No es que me voy a alejar, simplemente no. Y es ser extremista, y al otro extremo, porque tú eres el mal, porque no me va a venir nada bueno contigo. Y así sucedió. Lo terminó, se le murió su esposa, terminó haciendo incesto con sus hijas, teniendo nietos de sus hijas, de él mismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y Abraham terminó siendo el padre del pueblo de Israel, padre de todas las naciones, de los coreanos, de los chinos, de los japoneses, del pueblo judío, de los árabes, cristianos, etcétera, todo. Simplemente me alejo y hago el bien, pero me tengo que alejar, no puedo estar en el ambiente malo y hacer el bien. Muy difícil, muy difícil. Es como en el ejército. Uno no puede ir al ejército y decir, no, mire, mire, comandante, sargento, yo me voy a ir a poner un trato. Yo vengo todos los días con mi blue jean, con mi franelita y me voy a dormir todos los días a la casa. ¿Te va a dejar hacer eso? No, porque tienes que salir de la vida civil, tienes que salir de la vida cotidiana, de la vida acostumbrada, de los lujos, para poder ser militar. No vas a aprender jamás. La universidad no te puede decir, mira, venga la carrera, sí, venga 2 horas a la semana para ser médico. No vas a ser nunca médico. Tienes que respirar medicina, vivir como médico. En la universidad, comerte los libros, práctica, todo, la rural, lo que sea, pasantía, para pasar, tienes que dejar de comer, y tienes que dejar de trabajar, y tienes que pasar estrechez, y tienes que pasar cosas para poder lograrlo, como todas las cosas. Es lo mismo. Ahora estamos hablando de cosas materiales, cosas espirituales, se manejan igual, pero la recompensa es mayor. Porque las cosas materiales son para 120 años. Las cosas espirituales son para siempre. La persona, Así es. la persona construye un edificio, la persona se muere, el edificio queda. Todo lo que construye espiritual, todo se lo lleva a la persona. Todo lo que es material, todo se queda. No le llevamos nada. Así es. Lo material sí sirve. ¿Para qué sirve lo material? Para poder hacer las cosas espirituales con más amplitud, con más facilidad, sin sufrimiento, sin nada. Pero no hay voto de sufrimiento, ni uno tiene que ayunar todos los días, ni que pasar pobreza para ser una persona correcta, ¿no? Esos son los cuentos extremistas que le dicen, mira, pasó, bueno, uno tiene que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y para hacer las cosas buenas hay que alejarse del mal. Nadie quiere que sus hijos estén con gente mala, por ejemplo, con amistades malas, porque saben que no va a salir nada bueno de ahí. Al contrario, puede salir mal. Mira, mira, aléjate de tal muchachito porque ese es malo. Y uno empieza a decir, entonces vete por el bien, vete por, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, a grosso modo, es Teshuvah. Teshuvah. ¿Ok? Ok, Rabino. Dale. Nos vemos entonces. Shabbat Shalom. Mañana en la noche, Shabbat es 3 cosas. Tenemos Shabbat, Rosh Chodesh y Hanukkah. 3 Sefer Torah, 3 ocasiones. El domingo es Rosh Chodesh y Hanukkah. Dale. Ok. Hasta luego. Entonces nos vemos. Rabino, Todos para lo la mismo. clase que viene, ¿qué nos preparamos para tener para la clase que viene? Tu Bishvat. Tu Bishvat. Ok. Dale. ¿Usted nos va a mandar algo? No, ahí aparece algo. En mi página aparece Tips de Torah, Rabino David Chukron, creo que cambiaron el nombre. Entonces ahí aparece, busquen Tu Tu Bishvat. Bishvat o 15 de Shevat y aparece. Ok.
Ok. Bien, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Rabino. Buenas noches. Raúl.